Hola, es una alegría para nosotros estar en tu casa el día de hoy, poder compartir juntos este tiempo, esta palabra que Dios tiene para nuestras vidas, y sabemos que Dios está guiando nuestros pasos en cada momento. Decidimos movernos en fe, pensar en fe y confesar todo el tiempo en fe. La palabra de Dios dice que en el poder de nuestra lengua se encuentra la vida y la muerte. Por eso que nuestras palabras tienen un impacto en nosotros y en todo nuestro alrededor. También dice la palabra que no deben salir de nosotros palabras corrompidas, sino aquellas que den gracia y favor a los oyentes. Y recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso necesitamos que alguien siempre esté hablando esas palabras de bendición para alimentarnos de fe. Y esa persona puede ser tú mismo cuando empiezas el día, empezar hablando estas palabras de bendición. Pero siempre nuestras reuniones las iniciamos de esta forma, declarando bendición sobre aquellas personas que están a nuestro alrededor. Yo quiero que te acerques a alguien y le digas junto conmigo: en el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado, porque nada hay imposible para Dios. Me gustan mucho las historias. Yo presto atención a cada una de ellas y muchas veces creo que esas historias nos ayudan a nosotros a comprender las cosas profundas de Dios. Jesús mismo contaba historias para que las personas pudiesen entender los principios del reino de los cielos. Y es más, cuando Jesús hacía algún milagro, les decía a las personas que vayan y que lo cuenten, que den testimonio de eso que había ocurrido en sus vidas, que era realmente poderoso. Y hoy en día está de moda también contar todo lo malo que ocurre alrededor. Cuando tú ves las noticias, siempre encuentras historias tras historias diciendo todas las cosas malas que están ocurriendo o que van a ocurrir, esas noticias que predicen lo que va a venir al futuro y que no son tan buenas y no son tan alentadoras, pero son historias al fin y al cabo que llenan tu corazón, que llenan tu mente y comienzan a condicionar tu fe, comienzan a condicionar lo que tú sientes. Pero si tú decides enfocarte bien en lo que Dios dice, entonces eso no te afectará. Yo creo que recuerdas eso, y estaba pensando el otro día acerca de Rahab. Esta mujer prostituta que vivía en las murallas de Jericó, que recibió a los espías y los escondió en su casa. Ella les dijo a los espías algo muy interesante. Ella les dijo que la gente había escuchado las historias de todo lo que Dios había hecho en el desierto y en Egipto también, cómo Dios había destruido al faraón con todas las plagas. Y Rahab les dice a los espías que el pueblo de Jericó estaba temblando de miedo, estaban aterrorizados porque sabían que ese Dios era el que estaba viniendo a tomar posesión de las tierras de Jericó y que todos ellos probablemente iban a morir. Esas historias los habían llenado de terror a ellos, pero esas mismas historias le llenaban de fe y de fortaleza al pueblo de Israel. Este es un tiempo de historias. Durante este tiempo de pandemia, este tiempo de contagios, he escuchado muchas historias, muchos testimonios de muchas personas. Ha ocurrido mucho en este tiempo. Y todas esas historias tienen un impacto en la vida de las personas. En el caso del pueblo de Jericó, cambió el rumbo de su vida, porque luego Dios ingresó con Israel y todo cambió. Ahora, hay que entender el poder detrás de una historia. La palabra de Dios dice que Jesús llegó a la tierra de Gadara. La tierra de Gadara es una tierra pagana, una tierra que siempre estaba con costumbres que eran contrarias a Dios. Y bueno, él llegó a ese lugar, a esa región que era súper idólatra, y dice que él bajó de la barca y comenzó a caminar hacia cerca donde estaban los sepulcros, porque de ahí sale un hombre que vivía ahí, que estaba endemoniado, y cuando lo ve a Jesús va corriendo donde él y se tira al suelo, y estos demonios comienzan a hablar a través de este hombre y le dicen a Jesús: ¿qué tienes con nosotros? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían quién era Jesús, sabían que Él era el Hijo de Dios, lo reconocieron muy bien. Este hombre, dice la Escritura, que caminaba
desnudo por todo lugar, caminaba, rompía las cadenas cuando querían encadenarlo, caminaba por el desierto, nadie lo podía controlar. Entonces cuando estaba ahí, Jesús le habla y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y este espíritu le dice, me llamo Legión porque somos muchos. La legión romana la componían aproximadamente 6.000 soldados. Imagínate la cantidad de demonios, espíritus inmundos que estaban dentro del Gadareno. Era algo impactante. Este hombre nadie lo podía controlar, rompía las cadenas, ni siquiera lo podían controlar de esa forma. Entonces, cuando con nosotros, al entender la historia de lo que ocurrió y saber cómo Jesús oró por él y fue libre, eso impacta nuestras vidas. Eso nos hace a nosotros personas de fe y entender lo que estaba pasando. Resulta que Jesús oró por él, quedó libre y la gente se asustó por lo que había pasado. Ellos nunca habían visto algo semejante, que este hombre que durante años nadie lo había podido controlar, que rompía cadenas, que andaba en los sepulcros, que todo el mundo le tenía miedo, ahora estaba en su sano juicio. El milagro que había hecho Jesús era un milagro muy grande. Fue notorio, todo el mundo supo lo que había pasado en ese lugar. Entonces Jesús va y se retira de la ciudad, porque luego de eso le pidieron que se vaya. Ustedes recuerdan la historia, ¿no? Estos espíritus salieron y fueron un hato de cerdos, los cerdos murieron, la gente estaba muy asustada, tenían miedo de Jesús y le dijeron, vete de este lugar. Aquí nos encontramos con este texto de Lucas capítulo 8 que dice lo siguiente, verso 38. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Fíjate bien, Jesús fue prácticamente expulsado de la ciudad después del gran milagro que había ocurrido. Fue algo increíble lo que ocurrió en ese lugar. El hombre estaba completamente sano. La historia de Gadareno fue increíble porque lo que Jesús hizo con él resultó siendo un instrumento poderoso para que toda la ciudad de Gadara conociera de Jesús. O sea, el impacto fue increíble y en esa época no había medios de comunicación. No había radio, no había televisión, no había computadoras, no había internet. No había redes sociales, no había Facebook, no había Instagram, no había TikTok, Snapchat y todo lo que ustedes puedan decir o imaginarse. O sea, fue increíble lo que ocurrió. Seguro que si Jesús hubiese estado en esta época, hubiese salido la foto de él con el endemoniado Gadareno en Instagram, ¿no? O en Facebook hubiera salido una nota y todo el mundo le hubiese dado like a las historias de Jesús, ¿no? Pero no era el caso, no había nada de eso. La única forma de que la gente pudiese recibir el testimonio o enterarse de lo que había pasado era que la misma gente cuente su historia. Entonces, para Jesús era muy importante que el Gadareno regrese y le hable a su ciudad acerca de lo que había ocurrido. Jesús se va porque él quería irse con Jesús, pero Jesús le dice, no, quédate, ve y cuéntales a los demás. Entonces, Jesús se fue y dejó un evangelista. Este hombre no conocía mucho de Dios, recién había conocido a Jesús, pero una cosa sí tenía que contar, que Jesús le había hecho libre. Su sola historia iba a tocar a toda una ciudad. Toda una ciudad fue impactada por su testimonio, por lo que Dios había hecho en su vida. A veces las personas se complican mucho pensando qué voy a decir, qué voy a enseñar, qué voy a hablar, cómo lo voy a decir. Y a veces lo único que tienes que decir es lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y es lo más importante porque no estás hablando de un manual, no estás hablando de algo que esté escrito, estás hablando de algo que Dios ha hecho en tu vida y que tú lo has vivido. Cuando miraban al endemoniado, al ex endemoniado Gadareno, la gente lo miraba y decía, no puedo creer, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás sano? ¿Qué ocurrió? Cuéntame tu historia. Y el Gadareno comenzaba a hablar. Vino un hombre llamado Jesús, que es el Hijo de Dios. Oró por mí y yo quedé sano.
Entonces la gente comenzaba a pensar y decía, entonces realmente sí es el Hijo de Dios. Y Jesús ni siquiera estaba ahí para que lo viesen o contara a él algo. Era este hombre que había recibido un milagro de parte de Dios que podía ir y dar ese testimonio. La palabra de Dios nos habla también acerca de otra persona, un hombre en las Escrituras muy importante. Jesús junto con sus discípulos se toparon con un ciego, con un hombre que estaba completamente ciego. Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién ha pecado? ¿Sus padres o él? Sabían las posibles raíces de la enfermedad que él tenía, posibles raíces, no las únicas, posibles raíces. Y Jesús le dice, no es ninguna ni otra. Simplemente esta va a ser una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en la vida de este hombre. En Juan capítulo 9, versículo 6 dice lo siguiente. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Me encanta esta parte de la historia porque Jesús verdaderamente era muy creativo, él era un artista. Bueno, basta con ver el universo para darse cuenta que no hay una estrella que sea igual a la otra, los colores difieren, o sea, es increíble, la creación de Dios es increíble, maravillosa. Y la creatividad de Jesús venía porque sus milagros no se repiten, él no tenía un sistema, no tenía un método, él lo que hizo acá fue simplemente escupir al suelo, poner su saliva, a hacer algo de lodo y ponérselo en los ojos de él. No quiere decir esto que tú tengas que hacer lo mismo, escupir encima de la cara de alguien. Es algo que Jesús lo hizo en el momento porque recuerda que él era guiado por el Espíritu Santo. Esa es la clave. El Espíritu Santo lo guió en ese momento y él lo hizo de esta forma. Luego este ciego recibió la vista y la gente quedó obviamente impactada y maravillada porque lo conocieron de toda la vida que este hombre era ciego, que nunca había podido mirar. Las personas que tenían limitaciones físicas en la época no tenían posibilidades de trabajar, de tener familia, eran mendigos. Una enfermedad así automáticamente se asociaba al hecho de que tenían que mendigar para ganarse la vida. Nadie los contrataba. No era como esta época que pueden haber programas sociales para dar trabajo a las personas que tienen habilidades distintas. No, sino que en esa época simplemente tenían que ser mendigos. Entonces, la sanidad física implicaba una restauración total a la vida de la persona, una integración a la sociedad, poder trabajar, tener familia, poder subsistir, tener una vida diferente. O sea, el milagro tenía un impacto muy fuerte en la vida de la gente, entendiendo el contexto histórico, lo que pasaba a la gente, cómo vivían las personas en esa época. Entonces, ocurrió varias cosas porque muchas personas comenzaron a preguntarle a este hombre ciego qué había pasado, cómo es que ahora tú estás viendo, es lo que le comenzaron a preguntar. En Juan capítulo 9 vemos la siguiente parte y le dijeron, ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él le respondió, aquel hombre que se llama Jesús lo hizo todo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron, ¿y dónde está él? Y él dijo, no lo sé. La historia me encanta porque después que recibió el milagro, vinieron los religiosos, los fariseos, aquellas personas que cuestionaban a Jesús todo el tiempo y comenzaron a interrogar al ciego y le comenzaron a preguntar cómo es que esto había sucedido, qué es lo que había pasado, cómo había recobrado la vista. Y él les contaba la historia una y otra vez cómo Jesús le había sanado a él. Pero ellos no querían creer en Jesús, les volvían a preguntar. En un momento hay una discusión entre ellos porque el ciego les dice, quizá ustedes también quieren hacerse discípulos de Jesús, por eso me están preguntando tanto. Y ellos dijeron, no, que obviamente no lo querían. Las personas pueden negar tu fe o lo que tú crees. Las personas pueden ser contrarias a eso, lo pueden negar. Pero lo que nunca van a poder negar es tu testimonio. Lo que nunca van a poder negar es tu historia, de cómo Dios ha guiado tu vida, cómo te ha protegido, el milagro que ha hecho contigo, con tu familia, cómo los ha preservado, cómo te ha cambiado. Es muy poderoso cuando tú cuentas lo que Jesús hizo por ti.
es muy poderoso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios por ti? ¿Qué es lo que ha hecho en este tiempo? Restauró tu familia, te ha protegido, te ha dado fuerzas nuevas cuando las necesitabas, te ha sanado una enfermedad, ha abierto puertas para ti que nadie más podía haberlo hecho y que son evidencia de que Dios está contigo. ¿Qué milagro ha hecho en tu vida? Está tocando la vida de tu familia, está tocando la vida de tus hijos, está transformándote a ti, te estás entrando en un nuevo periodo de fe, en un nuevo periodo de unción. Dios está bendiciendo tus proyectos. Dios hace milagros todo el tiempo. ¿Qué ha hecho Dios por ti durante este tiempo? Y hay algo importante en esto, que nosotros estamos viendo que Dios tiene el control. He visto a Dios poniendo gente en mi camino que aún sin conocerme me ha ayudado en diferentes cosas. Personas que no conocía, aún personas que no son creyentes. He visto eso todo el tiempo. Hemos visto con Susana el favor de Dios en nuestras vidas en innumerable cantidad de veces. Aún cuando hago colas en algún lugar, cuando estoy buscando un estacionamiento, cuando estoy esperando una noticia. En todo momento, siempre cuando estamos viendo el mover de Dios, yo le pregunto a Susana, y a veces ella me lo dice a mí también, ¿cómo se llama esto? Y siempre decimos, eso es el favor de Dios. Porque en todas esas cosas vemos la mano de Dios. Hay que aprender a reconocer a Jesús en las cosas pequeñas de la vida. No solamente en los milagros grandes. Ocurrieron milagros extraordinarios con el Gadareno y esta liberación. Y también con el ciego. Fue un milagro espectacular. Y hemos visto milagros espectaculares. Y entendemos que cuando eso ocurre, nosotros decimos, wow, este es el poder de Dios manifestándose. Pero también tenemos que reconocer a Dios en todas aquellas cosas pequeñitas del día a día, donde Él también está interviniendo a tu favor. No solamente cuando tú esperas una gran respuesta, quizás estás orando por algo y estás esperando tiempo para que eso ocurra. Y dices, bueno, todavía no ocurre, quizá Dios no me va a responder, no estás muy seguro. Y pierdes de vista el hecho de que durante este tiempo, en pequeñas cosas, Dios también está obrando. Y estás tú, como tú esperas un milagro grande, entonces piensas que en algún momento debe haber una intervención sobrenatural de Dios, pero la verdad es que Dios está interviniendo en tu vida todo el tiempo. Entonces, cuando tú te fijas solamente en eso, lo que ocurre es que pierdes la perspectiva que Dios está contigo y tu fe puede ser afectada. A veces las personas tienen algo bueno que contar de parte de Dios, que Dios ha hecho en sus vidas, pequeñas cosas, y les cuesta a veces contar o reconocer cómo Dios está obrando en pequeñas cosas del día a día. Como te he dicho, el hecho de hacer una cola en un lugar o ir al banco, que te cedan el espacio, que encuentres estacionamiento, que un auto no te choque, que tú estés bien de salud, que puedas recuperarte, un montón de cosas. Entonces, todas esas cosas son milagros de Dios. Hay unos que son espectaculares, evidentemente, como las historias que hemos contado y muchas cosas más que podría contar yo en este tiempo de pandemia. Gente que ha contado cómo las personas han sanado, se han restaurado, y aún personas que en medio de la pérdida han sido fortalecidas por Dios y Dios les ha dado una palabra de consuelo. O sea, Dios siempre ha estado obrando. Y entendemos que Dios hace de esta forma. Entonces, cuando aprendemos a reconocer esas pequeñas cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, que parecieran insignificantes o que pudiesen pasar desapercibidas, entonces nosotros podemos entender las cosas de una forma completamente diferente, completamente distinto. Aprendemos a reconocer las cosas pequeñas que Él hace en nuestro diario vivir. Entonces entendemos dos cosas. Dos cosas la vamos a entender. No en los milagros portentosos, porque eso lo identificamos como que es Dios, es algo innegable. Pero me gusta ver a Dios en el día a día de mi vida. Y tú entiendes dos cosas cuando haces eso. Una de ellas es que Dios tiene el control de mi vida. Camino tranquilo sabiendo que Él tiene el control de mi vida, porque lo veo en pequeñas cosas todos los días. Y puedo contar al terminar el día cómo Dios ha obrado en mi vida y cómo contar historias acerca de lo que Dios ha hecho durante el día. Durante esta semana tengo muchas historias que contar de cómo Dios ha obrado
de formas sorprendentes, de formas locas, pero que a través de eso Dios muestra su amor constantemente hacia nosotros. O sea, voy de la mano de Dios. Lo segundo que aprendemos de esto es que a Dios le importa absolutamente todo de mí. No es que Dios está lejos y bueno, cuando necesito un milagro espectacular en mi vida, algo que realmente digo, no, jamás va a ocurrir, entonces lo voy a buscar y ahí Él me tiene que atender. No, Dios está pendiente de cada pequeño detalle en nuestras vidas. En Juan capítulo 9 dice, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Imagínate, ¿quién se va a dar el trabajo de hacer eso? Yo no creo. Por más buen papá o mamá que tú seas, que hayas llegado al punto de contarle los cabellos a tu hijo. No. Sin embargo, Dios sí lo ha hecho porque le importa cada detalle. Ahora, el temor viene en las personas porque no saben que Dios está preocupado por cada detalle de sus vidas. Porque si tú necesitas algo, ¿ok? Necesitas un milagro, una intervención de Dios. Y digamos, estás en el ritmo de ver a Dios todos los días en tu vida, reconocerlo. Cuando te levantas, Señor, estoy respirando. Gracias, Señor, porque me has dado la vida, otra oportunidad, otro día nuevo que me das para vivir. Mi familia está acá, Señor. Voy a trabajar, tú abres puertas para mí. Tengo que comer, tengo donde vivir, Señor. Tú estás guiando mis pasos. Tú traes tu provisión para este día. Si tú estás en ese ritmo diario de ver a Dios constantemente, cuando llegue el momento de que necesitas algo más grande o algo fuera de lo usual, entonces no tienes ningún problema, no vas a tener temor porque estás en el ritmo de estar en constante contacto con Dios, de reconocer todo el tiempo el obrar de Dios. Dios ha hecho esto, hizo esto, aquello, me doy cuenta que Dios lo ha hecho. Entonces puedo reconocerlo. Pero si tú no te das cuenta, si pasan los días y tú no puedes contar nada acerca de Dios o no reconoces cómo Dios está trabajando en tu vida en pequeñas cosas, estás como desconectado de Dios. Entonces cuando llega el momento de que necesitas, Señor, dices, no, yo necesito acá un milagro grande de ti, Señor, es como que lo encontrás lejano y te resulta un poco más difícil creer porque estás en ese momento como de lejanía. Pero no porque Dios esté lejos, porque Dios está contigo todo el tiempo. Entonces, cuando yo comienzo a ver cada detalle en mi vida, de los milagros de Dios, entonces sé con seguridad que Él está al mando de todo, que Él está llevando adelante mi vida y eso me da más fe, eso me hace más fuerte. Sé cuánto valgo, porque en este texto de los cabellos contados también dice que las golondrinas, ¿no es cierto?, las plantas reciben su alimento y si ustedes valen mucho más que eso, te da tu valor, tu sentido de identidad, porque reconoces a Dios todo el tiempo. Haz esto, busca todos los días entender cómo Dios ha actuado en tu vida, en qué momento Dios ha hecho algo. No des por sentado que las cosas simplemente ocurren en tu vida y que las cosas van bien o salen porque tú lo has logrado, porque tú tienes conocimiento, porque tú tienes fuerzas, porque tú tienes recursos, porque tú eres una persona fuerte. No, reconoce que todo eso es por la gracia y el favor de Dios. Entonces creer por cosas más grandes va a ser mucho más sencillo. Y esas historias, el poder contar lo bueno de Dios, trae fe a las personas, trae fortaleza, trae un nuevo tiempo, trae esperanza, porque si lo hizo por ti, también lo puede hacer por ellos. Entonces, acá hay algo clave para nosotros, que Dios siempre está haciendo más de lo que imaginamos. Durante este tiempo, las malas noticias y la oscuridad, el dolor y el sufrimiento que se cuenta es enorme, pero podemos ver a Dios actuando a nuestro favor a pesar de las circunstancias. Acuérdate que la palabra dice que Él siempre hace las cosas mucho más de lo que entendemos o de lo que nosotros pedimos. Yo quiero que mires el detalle de este pasaje, este versículo. Romanos 5:20 dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta es una ley espiritual. Es una ley espiritual, donde abunda el pecado, lo que representa el pecado, las consecuencias del pecado, la muerte, destrucción y todo lo que estamos viendo en esta época que se está multiplicando y que quizá se multiplique más.
El problema no es eso. El problema no es que ese pecado se multiplique. El tema es que nosotros podamos ver la gracia de Dios siendo derramada mucho más abundantemente que todo ese pecado, porque dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, lo que Dios hace frente a lo que Satanás hace, lo que hace Dios siempre lo sobrepasa, está por encima, es muchísimo más grande que lo que Él puede hacer. Entonces yo no me detengo en este operar de Dios o de Satanás. Por eso es que tú y yo no podemos reaccionar a lo que Satanás esté haciendo en este mundo constantemente, porque lo que va a pasar es que nos comenzamos a caminar por la agenda que el diablo trata de poner en nuestras vidas, cuando en realidad nosotros tenemos que movernos por la agenda que Dios plantea en nuestras vidas. Entonces yo reacciono a lo que Dios hace en mi vida, no reacciono a lo que el diablo hace. Entonces hay personas que están reaccionando todo el tiempo frente a lo que Satanás está haciendo, frente a lo que está haciendo en este mundo y lo que está haciendo en este tiempo. Reaccionan y reaccionan, él hace algo y reaccionan frente a ello y oran para que no pase y oran para que esto, pero nosotros debemos de reaccionar frente a lo que Dios nos dice a nosotros, para que Él marque nuestra agenda, lo que tenemos que hacer nuestro día a día. En este tiempo de pandemia han ocurrido muchas cosas difíciles, pero Dios también ha hecho muchos milagros maravillosos que superan todo esto. Aún quizá no te has dado cuenta a pesar de todo esto. Y por más difícil que haya sido la situación, Dios sigue teniendo el control de todo. Dios sigue superando todas esas dificultades y sigue llenándote de fortaleza, de poder, de unción sobre días mejores que van a venir a tu vida. Dios no aparece en ciertos momentos. Dios no viene a nuestras vidas en momentos claves. No, Él está siempre. Él está en todo momento con nosotros. Nosotros no oramos para que Dios se mueva en ciertos capítulos. No, Él ya está todo el tiempo. Él está contigo 24/7, todo el año. Él está obrando cada día. Aun cuando tú miras y no parece, Él está obrando. Y tienes muchas cosas por las cuales tú podrías hablar. Que estás sano, tienes un trabajo, familia, un lugar donde vivir. Hay mucho por qué dar gracias a Dios. Entonces, tenemos que tener la capacidad de contar los milagros de Dios cada día. Contarlos, decirle a las personas, dar ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque esas palabras tienen mucho poder. Ciudades enteras fueron afectadas por el testimonio de unas personas cuando hablaron acerca de Dios. Los avivamientos en las diferentes ciudades han ocurrido precisamente porque alguien ha contado lo que Dios ha hecho en su vida. Ese es muy importante, mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Es contar eso. Por eso nosotros tenemos que entender ciertas cosas que Dios hace. Tenemos que tener la capacidad de contar los milagros y ver cómo actúa Dios en los pequeños momentos de nuestras vidas, en el día a día. Que no llegue un momento que tú digas, bueno, en algún momento de mi vida Dios me usó, en algún momento Dios hizo un milagro. Yo recuerdo hace como 15 años atrás Dios hizo esto. No, tú tienes que tener una historia hoy, porque Dios ha obrado hoy en tu vida, Dios ha hecho algo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dice este maravilloso pasaje que Satanás fue vencido por dos cosas. La sangre del Cordero, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y lo segundo es por el testimonio de ellos, por lo que ellos le contaban a otras personas. El hecho de contar, o sea, mira bien esta escena. La gente contaba lo que Dios hacía en sus vidas y esto los llenaba de fe a todos, los animaba, les llenaba de fortaleza. Cuando las personas vienen a orar por nosotros en diferentes momentos, por diferentes cosas, tratamos de contarles algo acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque esto impacta sus vidas con fe. Y en medio del desastre o la destrucción, siempre hay cosas que Dios está haciendo, todo el tiempo, siempre hay cosas que contar. Deberíamos tener a flor de piel todas esas historias de las cosas buenas que ha hecho Dios en nuestras vidas.
El enemigo va a venir para que tú mires las circunstancias, para que mires las malas noticias y que tú reacciones frente a eso. Pero cuando tú hablas de lo que Dios hizo, entonces todo el ambiente donde tú estás va a cambiar. Todo va a cambiar. El enemigo va a sentirse derrotado cuando te escucha hablar a ti acerca de las cosas buenas que ha hecho Dios. Porque Él viene a ti para que tú estés triste, vivas una vida miserable, una vida en derrota. Él viene para que hagas eso. Acuérdate que Él viene para robar, matar y destruir. Él viene para verte mal, para verte decaído, para verte derrotado, triste. Él viene para verte así. Ese es su gozo, su deleite. Pero cuando te escucha a ti hablando de las cosas buenas que ha hecho Dios, Él no puede tolerar eso. Él no puede tolerar el hecho de que Dios está siendo real en tu vida, de que Dios está obrando milagros, sanidades, prodigios, maravillas en tu vida, restauración, que te está dando protección. Él no puede tolerar eso. Lo que va a hacer es irse de ese lugar, porque nunca va a poder escuchar con claridad cuando un hijo de Dios está hablando bien de su papá, está hablando las cosas que hace y se da cuenta, es consciente de la presencia de Dios en su vida. Yo quiero orar por ti, que quizás nunca has hecho una oración por Jesús, nunca lo has recibido en tu vida. Yo quiero que ores conmigo y le digas fuerte: Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por llevarte en esa cruz, mi pasado, mi presente y mi futuro, por darme una esperanza y por ser ahora mi Padre. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, quiero que nos escribas, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras direcciones y redes sociales. Queremos ayudarte en este nuevo tiempo en tu vida y guiarte para que puedas crecer en el conocimiento del Señor. Y recuerda esto, que en medio de esta pandemia hay muchas historias buenas acerca de lo que Dios ha hecho y tú tienes una que contar. Y recuerda siempre que nuestros mejores días están por venir.